Miércoles 21 de julio de 2021. Bien, al igual que se utilizan los transistores bipolares con fines de amplificación, los FETs en forma general también son utilizados para amplificar señales de voltaje, de corriente o de potencia. Básicamente, en el caso de los JFETs y de los MOSFETs de agotamiento, tenemos un circuito equivalente que generalmente se utiliza con el fin de deducir las fórmulas correspondientes a lo que serían ganancias de voltaje, ganancias de corriente, impedancias de entrada e impedancias de salida. Ese circuito equivalente es como observan en esta gráfica. Tenemos desde el terminal de compuerta hacia adentro del integrado un circuito abierto. Básicamente ese circuito abierto que aparece aquí es debido a que la juntura que tenemos entre compuerta fuente en el caso del JFET y la capa de óxido que existe debajo de la compuerta en el caso del MOSFET de agotamiento impiden el paso de cualquier corriente, ya sea entrando o saliendo de este chip. Entonces, ese efecto se ve representado aquí a través de este terminal de compuerta abierto. Por otro lado, hemos visto que en estos dos elementos, JFET y MOSFET de agotamiento, la corriente se controla en función del voltaje compuerta fuente que se aplique. Entonces aquí vemos entre el terminal de compuerta y el de fuente el VGS, voltaje compuerta fuente. Luego en la parte de salida tenemos esta fuente de corriente que se representa a través de este rombo. Eso significa que es una fuente de corriente controlada. Y esta fuente de corriente controlada tiene un valor que es igual al voltaje compuerta fuente, debido a que en función de ese voltaje controlamos el flujo de corriente, y un parámetro G sub M, que se denomina la transconductancia del dispositivo. Evidentemente aquí, para tener unidades de corriente, debe ser este parámetro de transconductancia, en cuanto a unidades se refiere, 1 sobre ohmio, es decir, los mos o los siemens, que también se utiliza como unidad para el inverso de resistencia. Y junto a esta fuente de corriente aparece aquí la resistencia dinámica del JFET, resistencia de salida. Esta resistencia de salida normalmente es un valor bastante grande y generalmente en algunos manuales se representa o se especifica más bien en función de su inverso, que sería 1 sobre IOS, la admitancia de salida del JFET. Entonces, para la deducción de las fórmulas de ganancias, simplemente hay que poner alrededor de estos elementos, de estos terminales que ven aquí, los demás dispositivos que están operando en cada circuito. Entonces, por ejemplo, si tenemos una resistencia de compuerta puesta hasta tierra, desde el terminal de compuerta a tierra tendríamos que dibujar, como ven aquí, la resistencia de compuerta. Aparte de eso, si es que en el terminal de drenaje aparece una resistencia de drenaje, ponemos desde allí hasta tierra esa resistencia. Si hay una resistencia de carga, habrá que poner desde este punto en paralelo con RD
la resistencia de carga correspondiente. De igual manera, desde el terminal de fuente, si es que tuviésemos una resistencia en fuente antes de llegar a tierra, habría que dibujar aquí esa resistencia de fuente. ¿Sí? Entonces, incorporamos a nuestro circuito este modelo que están viendo aquí para únicamente representar al JFET o al MOSFET de agotamiento. En ambos casos, las corrientes que circulan pueden ser calculadas a través de esta formulita. La corriente de drenaje de polarización es IDSS por 1 menos VGS sobre VP al cuadrado. La transconductancia vimos que es la derivada de la corriente con respecto a VGS. Entonces, si usted deriva esta fórmula de corriente con respecto a VGS, obtiene la transconductancia y su valor sería 2 IDSS sobre el módulo de VP. Si no ponemos aquí el módulo de VP, si solamente dejamos al voltaje de apagado, habrá que poner aquí adelante un signo menos. Si ponemos el módulo de VP, eliminamos ya el signo menos. Entonces, con esta formulita tendríamos el valor de la transconductancia, que es importante en cuanto se refiere a la ganancia de voltaje de este circuito, con JFET o MOSFET de agotamiento. Luego, este cociente que ven aquí, 2 IDSS sobre VP, se le denomina la transconductancia máxima del dispositivo. Entonces, Gm sub 0 es el valor de transconductancia máxima. Esto es importante cuando se diseñan amplificadores con JFET o MOSFET de agotamiento. Este parámetro de aquí le permite ver si una determinada ganancia es o no factible de obtener. Bueno, luego de esto, si es que hacemos referencia únicamente a este equivalente y estamos viendo a nuestro circuito, digamos desde aquí, y queremos observar hacia la izquierda qué es lo que tenemos como resistencia, pues simplemente sería esta resistencia RD. Esa sería la impedancia de salida del JFET o del MOSFET de agotamiento. Entonces, esta RD, como les dije, se especifica a través de la admitancia de salida, que es IEOS. Entonces, RD va a ser igual a 1 sobre IEOS. En cuanto a la resistencia de entrada, si es que vemos desde aquí hacia la derecha, diríamos que la resistencia de entrada en este caso del dispositivo es infinita, porque no hay corriente entrando o saliendo por la compuerta. Sin embargo, si su circuito tiene una resistencia de compuerta, como vemos aquí abajo, interconectada entre compuerta y fuente, evidentemente la resistencia de entrada sería igual a esta RG en paralelo con infinito, que es la impedancia del FET. Entonces me quedaría en ese caso solamente RG, la resistencia de entrada o impedancia de entrada. Si es que de igual forma usted tiene una resistencia de drenaje incorporada para polarización, desde ese drenaje veríamos hacia la izquierda la resistencia de drenaje en paralelo con esta resistencia RD. Esa vendría a ser la impedancia de salida del JFET o del MOSFET de agotamiento, ya trabajando en un circuito en donde hay este elemento resistivo conectado al drenaje. En base a esto, también podemos desarrollar la fórmula para encontrar la ganancia, que sería el voltaje de salida que tenemos en estos terminales sobre el voltaje de entrada que está ingresando en la compuerta. Esto sería para la configuración que se conoce como fuente común. Es muy parecido a lo que pasa en el transistor
bipolar cuando tratamos con la conexión emisor común. Entonces, estas formulitas que están viendo aquí para la ganancia de voltaje son para la configuración fuente común. Es decir, cuando el voltaje de entrada se aplica en la compuerta y la salida se toma desde el drenaje. En ese caso, la ganancia va a ser igual a menos transconductancia que multiplica a RD en paralelo con RD mayúscula. Normalmente sucede que esta resistencia interna del JFET o del MOSFET de agotamiento es mucho más grande que la resistencia exterior de drenaje. Entonces, en ese caso, la ganancia de voltaje sería simplemente menos transconductancia por RD mayúscula. Si es que hubiese aquí una resistencia en fuente, si aquí estuviese conectada una resistencia RS, vamos a poner esa resistencia RS allí. En el caso que hubiera este elemento acá. Entonces la fórmula de ganancia pasaría a ser menos transconductancia por RD mayúscula sobre 1 más transconductancia por RS. Entonces, mire, si este circuito fuese aplicado al transistor bipolar, la ganancia de voltaje sería, como ya sabemos deducir, menos RD sobre la resistencia RS. Así sacaríamos, ¿no es cierto? Aquí habría que poner, en otras palabras, si es que se considerara un transistor bipolar, quitar la GM, quitar el 1 y simplemente poner RS más la resistencia de juntura. Usted ya sabe eso. En todo caso, aquí debemos poner menos transconductancia por RD sobre 1 más transconductancia por RS. En el caso de que hubiese esta resistencia conectada desde la fuente hasta tierra. Entonces, la deducción de estas formulitas para las ganancias no le vamos a hacer porque no ganamos mucho haciendo esas demostraciones. Esto es facilito de sacar. Aquí simplemente ponemos que el voltaje de salida es menos ID por RD. Esta corriente es la misma que viene por acá. Esta corriente ID también es la que está pasando por RS. Y la otra sería que el voltaje con portafuente es igual a voltaje de entrada menos voltaje en fuente. Voltaje en fuente, corriente de drenaje multiplicado por RS. Trabajamos con estas ecuaciones y llegamos a estas fórmulas que están viendo aquí. Bueno. Entonces, veamos, por ejemplo, este ejercicio en donde se pide calcular la ganancia de voltaje, la impedancia de entrada, impedancia de salida para este circuito. Deben tener en cuenta, igual que lo que sucedía en el caso del transistor bipolar, para alternas suponemos que estos capacitores son cortocircuito. Entonces, lo primero que debemos hacer en este ejercicio es calcular la parte de polarización. En ese caso, deberíamos escribir aquí primero un cálculo para obtener el voltaje que aparece en la compuerta, el voltaje de compuerta. Entonces, este voltaje de compuerta va a ser igual a los 18 voltios que estamos aplicando como entrada de continua, dividido para 110 megas, sumado con los 10 megas en la parte inferior. Hasta ahí tenemos la corriente que estaría desplazándose por estos dos elementos directamente, ¿no? Esta corriente de aquí. Como no deriva esa corriente ni a la derecha ni a la izquierda, entonces es la misma en las dos resistencias. También tenemos que esta corriente multiplicar
por la resistencia de 10 megas para obtener ese voltaje, ese potencial. Entonces aquí multiplicamos esta corriente por 10 megas. Entonces ya tenemos el voltaje de compuerta. ¿Cuánto le da ese voltaje, señor Araque Reinaldo? Que me da de 1.5 voltios. ¿Cuánto? 1.5. Gracias. 1,5 voltios. Ya está el voltaje de compuerta. El siguiente paso, igualito que lo que hicimos en el JFET. Debemos encontrar la corriente de drenaje que está circulando, en este caso por esta rama de aquí. Esa es la corriente de drenaje. Entonces, para sacar esa corriente, usted ya sabe el procedimiento. Escribiría aquí que la corriente de drenaje va a ser igual a la corriente de saturación IDSS, que en este caso es 6.000 amperios. Bueno, esto multiplicado por 1 menos el voltaje con puerta fuente. Entonces, aquí ponemos esto, el voltaje de compuerta es 1,5. Menos el voltaje en fuente. El voltaje en fuente va a ser el producto de la corriente de drenaje multiplicado por 150 ohmios, es decir, por 0,15K. Esto dividido para el voltaje de apagado, que en este ejemplo es menos 3. Y todo esto elevado al cuadrado. Bueno, esto ya estaba. Ponemos la barrita aquí. Y hay que resolver esa ecuación de segundo grado, ¿no? Obteniendo dos valores de corriente. Entonces ya sabemos eso. De aquí sacamos una corriente de drenaje 1, una corriente de drenaje 2, y dependiendo de los valores de estas corrientes, podríamos obtener con cada una de ellas un voltaje con puerta fuente. Entonces con la corriente 1 sacamos aquí un voltaje con puerta fuente 1 y con la ID2 un voltaje con puerta fuente 2. Entonces, con estos voltajes con puerta fuente calculados, ya sabríamos cuál es el valor de la corriente que satisface la operación de nuestro MOSFET de agotamiento. Conocida la corriente, el siguiente paso sería obtener el voltaje de drenaje fuente de polarización. En este circuito sería simplemente los 18 voltios restado en la caída de voltaje en las dos resistencias que aparecen en la parte de salida. Menos ID multiplicado por 1.8 más 0,15K. Entonces aquí tendríamos el voltaje de drenaje fuente de polarización. Eso en cuanto a continua, a polarización. Para la parte de salida, en alterna, la ganancia de voltaje va a ser igual. De acuerdo a lo que acabamos de ver hace un momento,
hay un signo menos que poner allí en la fórmula de ganancia. Al igual que ocurre en el transistor bipolar en configuración emisor común, aquí también va a existir un desfasamiento entre la señal de entrada y la señal de salida. Ese signo menos justamente representa ese desfasamiento de 180 grados. Entonces aquí debemos utilizar la formulita que nos dice que la ganancia es igual a menos la transconductancia Gm multiplicado por la resistencia de drenaje, que en este caso es 1,8K. Vamos a poner esto de una vez, 1,8K, y esto va a estar en paralelo con la resistencia de salida del JFET. Pero esa resistencia de salida del JFET es 1 sobre la admitancia de salida, que en este caso sería 10 microsiemens. Entonces quedaría así el numerador: transconductancia, resistencia de drenaje en paralelo con la resistencia de salida del JFET. Esa resistencia de salida, 1 sobre IOS, 1 sobre 10 microsiemens. Y luego tenemos que poner en el denominador ponemos por aquí 1 más la transconductancia multiplicado por 0,15K. Ya tendríamos la ganancia de voltaje. Desde luego, un paso intermedio sería el cálculo de la transconductancia, Gm. Esta transconductancia va a ser igual a menos, voy a poner aquí, 2 multiplicado por I de SS sobre Vp. Entonces, hace un momento utilizábamos el módulo de Vp. En este caso, no voy a poner el módulo, por eso estoy dejando allí ese signo menos. Y en la parte del denominador habrá que poner el voltaje de apagado para este elemento, que sería, de acuerdo al dato, de menos 3 voltios que tenemos aquí en las características. Y esto multiplica 2 IDS sobre Vp por 1 menos voltaje con puerta fuente dividido para Vp. Entonces conocemos la IDSS, conocemos el Vp. El voltaje con puerta fuente lo obtenemos de aquí arriba y tendríamos prácticamente todo para calcular la ganancia de voltaje. La ganancia de corriente, bueno, esto sería la sub I, es igual a la corriente de salida, que viene a ser menos voltaje de salida sobre RD, en este caso, la resistencia de 1,8K. Y esto estaría dividido para el voltaje de entrada, o la corriente de entrada, perdón. Y esa corriente de entrada va a ser igual al voltaje de sub I, dividido para todo lo que tengamos en resistencia. Entonces aquí hay otro paréntesis que poner.
en lo que tenemos como entrada resistencia ZI, sería la resistencia de 10 megas en paralelo con la de 110 megas. Hacia la derecha de este punto es circuito abierto. Entonces quedaría aquí únicamente 110 megas en paralelo con 10 megas. Quedaría esto hasta allí y cerramos este otro paréntesis. Esa sería la ganancia de corriente. Como usted ya tiene de aquí arriba la ganancia de voltaje, simplemente sustituye en esta fórmula V sub 0 sobre V sub I, que es la ganancia de voltaje que está acá arriba. Y con eso tendría la ganancia de corriente. El ZI, paralelo de estas dos resistencias. La resistencia de salida sería simplemente la resistencia de 1.8K. Sabemos que esta de 1.8 está en paralelo con 1 sobre 10 microsiemens. Prácticamente nos va a dar 1.8K. Entonces, no hay mucha diferencia en los cálculos, la forma, cómo se manejan estos circuitos respecto a lo que hicimos con el transistor bipolar. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta allí? Bien, ¿qué pasaría, por ejemplo? Ingeniero, disculpe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Por qué o sea, en la ganancia de voltaje utilizo el GM por el 1.8K en paralelo con ese? Si en la fórmula nos decía que era el GM por la resistencia Ya. Entonces, del ahora me voy un ratito a la parte de arriba. Bien, aquí está, ¿no es cierto? Esta es la resistencia dinámica de JPET, el 1 sobre IOS. Si es que ponemos una resistencia de drenaje, tenemos lo que aparece aquí abajo. Entonces, aquí, fíjese usted, si consideramos esas dos resistencias, diríamos lo siguiente. La corriente que está manejando el JFET es esta de aquí. ¿Cuánto vale esa corriente? Ya sabemos cómo se calcula, ¿no es cierto? De acuerdo a esta fuente controlada, la corriente alterna de drenaje va a ser igual a la transconductancia Gm por el voltaje con puerta fuente. Sabemos que la corriente depende del voltaje con puerta fuente. Ahora, yo no puedo escribir que esta corriente que está aquí en este símbolo, en esta fuente controlada, sea igual simplemente a VGS, porque eso sería un voltaje. Entonces necesito poner aquí un parámetro que se llama transconductancia. Las unidades de esta transconductancia son 1 sobre ohmio. Entonces, al hacer este producto ya me salen unidades de corriente. Este sería el valor de la corriente que está bajando por aquí. Ahora bien, esta corriente que baja por aquí es la suma de esta corriente que viene por la resistencia de salida del JFET o del MOSFET, más esta otra corriente que está subiendo por RD. Entonces, si yo quiero considerar a esta resistencia interna del JFET, simplemente hago un paralelo de estas dos, ¿no es cierto? Y diría, el voltaje de salida es igual a menos esta corriente que ve usted por aquí, multiplicado por el paralelo de estas dos, ¿sí? Eso es lo que está justamente aquí en esta fórmula, ¿verdad? Para la ganancia de voltaje, menos transconductancia por RD en paralelo con RD mayúscula. Ahí está la resistencia esta de aquí, la interna del JFET. Si es que en algún caso usted no tiene el dato de IOS, de la admitancia de salida, es decir, los datos del problema no le permiten calcular este valor de aquí, esta resistencia RD minúscula. Usted tiene que proceder simplemente con la consideración de que esta resistencia va a ser un valor bastante grande.
De tal forma que en esta formulita de acá, RD muy grande en paralelo con RD mayúscula, le quedaría simplemente RD mayúscula, ¿sí? Por eso es que aquí, mire, en esta otra fórmula donde cambiaba simplemente aquí una resistencia en fuente, ya no se pone la RD minúscula. ¿Por qué? Aquí de hecho se está suponiendo que esa resistencia de salida del JFET es muy grande. Caso contrario, si es que usted pudiera calcular o tuviera la información para encontrar cuánto vale esa resistencia de salida del JFET, habría que poner aquí, evidentemente, RD mayúscula en paralelo con la resistencia RD minúscula, ¿no es cierto? Habría que completar esta fórmula de esa manera. Habría que poner aquí la RD minúscula. Entonces, de esa manera hay que trabajar. ¿Alguna otra pregunta? Y entonces, respecto a este ejercicio, no hay mayor dificultad, es la misma cuestión que con los JFETs canal N. ¿Y qué ocurre cuando se trabaja con un MOSFET? Ya sea un MOSFET canal P o un MOSFET canal N. Ustedes ven aquí que el modelo que representa a este elemento es prácticamente el mismo que acabamos de utilizar para el JFET o el MOSFET de agotamiento. Tenemos la compuerta abierta, ya sabemos por qué es eso. Tenemos la fuente de corriente controlada cuyo valor es transconductancia por VGS y también tenemos la resistencia de salida del MOSFET de enriquecimiento. La diferencia es que en este dispositivo la corriente se calcula con esta formulita que están viendo aquí. Entonces, la ID es K por VGS menos VT elevado al cuadrado. Cambia la manera de calcular la corriente. Y esta corriente, no se olvide, calculada con esta fórmula, es únicamente válida para cuando el voltaje que está aplicando entre compuerta y fuente genera corriente. Es decir, cuando este voltaje supera al voltaje de disparo, al voltaje umbral, ¿sí? Acuérdese de la gráfica para el funcionamiento de estos dispositivos. Teníamos en el MOSFET de enriquecimiento, bueno, algo como esto. Tenemos por aquí una gráfica que va de esta forma. Empieza a subir de manera prácticamente exponencial, pero esa subida se da una vez que hemos superado este voltaje umbral. Caso contrario, la corriente vale cero, ¿sí? Entonces tengan en cuenta ese detalle. Si usted pone aquí cualquier VGS, evidentemente esta que es una fórmula matemática le va a regresar un valor de corriente. Sin embargo, usted es el que tiene que discernir si esa corriente realmente está circulando por el elemento. Entonces tiene que fijarse. Si esa corriente es más grande que el voltaje, perdón, si el voltaje compuerta fuente es más grande que el voltaje umbral, entonces efectivamente va a haber circulación de corriente. En caso contrario, este valor matemático que le da la ecuación hay que desechar. Más importante que meter aquí mecánicamente el voltaje compuerta fuente es que usted entienda en qué rango de VGS aporta información realmente esa formulita, ¿sí? Entonces, si este es el voltaje de encendido, esta corriente calculada con esta fórmula existirá realmente cuando aplique voltajes con puerta fuente mayores a este valor de aquí. Eso para un dispositivo. Si está trabajando con el otro dispositivo, en cambio habrá que ver que esa curva viene así. Entonces, si este es el voltaje umbral, para que se dé la circulación de corriente, debe trabajar con voltajes más negativos que este voltaje umbral, ¿sí? Y en base a esta fórmula de corriente, se puede también encontrar
el valor de la transconductancia. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente derivando esta formulita de aquí con respecto a VGS. Si hacemos esa derivada, aplica la regla de la cadena y le va a quedar el resultado que está viendo aquí. La transconductancia va a ser igual a 2K por VGS menos el voltaje umbral. Entonces nos quedaría esta fórmula para sacar el valor de la transconductancia en el caso de utilizar MOSFETs de enriquecimiento. Y una vez que tenemos el valor de la transconductancia, ya las fórmulas que vimos hace un momentico para ganancias de voltaje y eso se van a mantener. Solamente cambia, como les repito, la forma como calcula la corriente y la transconductancia. De ahí el resto se mantiene idéntico. Bueno, aquí hay un ejercicio con JFET, canal N, para que usted calcule la ganancia de voltaje, ganancia de corriente, resistencia de entrada y resistencia de salida. Y acá lo mismo para el caso de un MOSFET de enriquecimiento. Entonces aquí tiene el valor de K, 0,4 por 10 a la menos 3. Ya sabemos cuáles son las unidades de este valor de K. ¿Sí? Tiene aquí el voltaje umbral. Entonces prácticamente no hay mucho que hacer en estos casos. En este ejercicio, el capacitor que ven ustedes aquí prácticamente está poniendo en cortocircuito a esta resistencia de 1,2 kiloohmios para señal alterna únicamente. Eso quiere decir que esta resistencia de 1,2K no interviene en la fórmula para la ganancia de voltaje, ¿sí? Porque está siendo cortocircuitada a través de este capacitor. Bien, entonces con esto prácticamente terminamos el estudio de los MOSFETs, de los JFETs. Hay una partecita nada más que es interesante, el MOSFET en conmutación, pero ese tema vamos a verle cuando estudiemos los convertidores de energía en la parte final de este curso. Ahí vamos a ver un ejemplo de cómo se utilizan estos MOSFETs en las denominadas fuentes conmutadas. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Bien, entonces, si es que no hay preguntas, como entiendo que hoy día algunos de sus compañeros están en el proceso de vacunación, entonces vamos a terminar la clase en este momento. Por favor, estudien que para la próxima semana ustedes ya tienen el examen, ¿sí? A ver, las clases con ustedes van hasta el 30, ¿no es cierto? Entonces, el examen de una vez planifiquemos para el día lunes 2 de agosto. Entonces, anote por favor, lunes 2 de agosto, el examen bimestral de electrónica analógica. Bien, ¿alguna pregunta? Supongo que también van estos temas, ¿no es cierto? Correctamente a su puesto, mi estimado. Si estamos viendo como parte de la materia, no vale la pena que quede desperdiciado y que no se evalúe estos temas, ¿no es cierto? Si vemos estos temas es para evaluarles también. Entonces, por favor, estudien todo esto. Bien, si no hay más preguntas, entonces